En la lección de hoy vamos a ver, primero voy a explicar algunos ejercicios de la lista de ejercicios de intervalos de confianza para media y para proporciones. Y luego vamos a ver el tamaño de muestra adecuado para la media y para la proporción. Bueno, en este primer ejercicio dice que CNN informó que el 68% de los estudiantes de secundaria tenían computadoras en su casa. Si una muestra de 1020, voy a marcarlo, revela que 673 tienen computadores caseros, entonces la pregunta es, ¿un intervalo del 99% apoya a CNN? Bueno, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que hay que hacer es encontrar la proporción muestral. La proporción muestral, que es P, voy a ponerla aquí. P sería 673 dividido entre 1020. ¿Ok? Eso me da un total de 0,65, un resultado de 0,65. Esta es la proporción de la muestra. Dice que dice que el ejercicio que CNN informó que el 68% tenía computadoras. La muestra dice que 0,65. Vamos a ver si ese 0,68, ¿verdad?, está incluido en el intervalo del 99%. El intervalo se construye así: P más menos Z por la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N. Bueno, Z, ¿quién sería Z? Para un valor del 99%, vamos a la tabla. Recuerden que tenemos que buscar el 99. ¿Por qué el 99,5? Porque si el nivel de significancia es del 99, el 1% se distribuye en las dos colas. Entonces, en realidad tenemos que buscar el de 99,5, que aquí lo tengo marcado. Lo hemos usado ya en otras ocasiones y es el 2,58. Entonces sería este 2,58 por la raíz de P por 1 menos P. P es 0,65, 1 menos P es 0,35 dividido entre 1020. Esto por esto me da 0,0385. Entonces, si le resto a 0,65, 0,30865, 0,0385, me da esto, y si le sumo, me da esto. Este sería entonces el intervalo de confianza del 95%, del 99% para la proporción. Bueno, ¿está ahí el 68%? Sí está, porque si hacemos una recta numérica, ¿verdad? Eh, el valor va a estar desde el 0,68, ¿verdad? Hasta, por aquí está el 0, y por aquí va a estar, qué sé yo, el 0,61. Entonces el 0,6885. Pues sí va a estar porque está dentro en realidad, ¿verdad? Entonces la respuesta es que la pregunta era, ¿apoya? Sí, sí se apoya, aunque está en el límite, ¿verdad? Está en el límite, pero bueno, está. Sí se apoya a CNN. En el ejercicio 21 dice, la asistencia a un juego de béisbol la noche anterior fue de 400 personas. En una muestra aleatoria de 50 personas tomadas de esa población, entonces esto es importante aclarar que estas 400 personas son la población. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Porque entonces tenemos que considerar usar o no el factor de corrección, porque nos están dando la población. Ahorita lo calculamos para ver si lo usamos o no. Dice que de esas 50 personas se encontró que el consumo medio de refrescos por persona había sido de 1,86. Este sería la media, ¿verdad? Esta es la media muestral, con una desviación media de 0,50. Esa sería la desviación estándar muestral. Determina un intervalo de confianza del 99% para el número medio de refrescos consumidos por persona. Bueno, la fórmula o la forma para calcular el intervalo de confianza es este, ¿verdad? Vamos a considerar de una vez, perdón, vamos a determinar si usamos o no el factor de corrección. Entonces, para eso lo que hacemos es, recuerden que había que sacar la fracción de cuánto representa 50 sobre 400. Entonces, 50 dividido entre 400, esto va a dar 0,12, 0,12, ¿no?
0,12, 5, que es mayor que 0,05. Como es mayor a 0,05, entonces decimos aquí, hay que usar el factor por corrección para poblaciones finitas, así se llama. Voy a ponerlo un poco más para acá. Tenemos que usarlo. Es importante que esto aparezca, porque si eso no aparece y usted no lo considera, aunque no haya que utilizarlo, bueno, entonces lo que quiere decir es que usted nunca pensó en que había que utilizarlo. Bueno, como hay que utilizarlo, voy a poner aquí la fórmula. La fórmula es n menos n dividido entre n menos 1. ¿Sí? La media muestral, aquí nos la dan, es de 1,86, que le sumamos y restamos el valor de z, correspondiente al 99%. Acabamos de utilizarlo en el ejemplo anterior, que es 2,58, que le multiplicamos s es 0,5, lo dividimos entre la raíz de n, que hay que tener cuidado de cuál n vamos a escoger, si es n400 o n50. Esta n hace referencia a la media, tamaño de la muestra, no al tamaño de la población. Entonces, este n sería en este caso 50. Raíz de 50, y ahora utilizamos el factor de corrección, que sería 400 menos 50 dividido entre 400 menos 1. Ahora vamos a calcular cuál es el resultado de todo esto, que le tenemos que sumar y restar a 1,86. Esto da como resultado 0,17, la multiplicación de todo esto, y ahora lo que hacemos es a 1,86 le restamos 0,1709, que da 1,6891, 1,6891, que va a ser menor o igual que la media, pero que la media poblacional, ¿verdad? Que sería menor o igual que 1,86, que le sumo 0,1719. No, 1709. Y eso va a dar 2,0309. Entonces este sería el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 99%. Este otro ejercicio, que era el ejercicio de tarea de la clase anterior, dice: el dueño de una gasolinera desea estimar la proporción de sus clientes que emplean la nueva modalidad de pago directo en la estación despachadora de gasolina. Esta modalidad de pago le permite al cliente emplear una tarjeta de crédito directamente en la estación. Eso es importante. El propietario, todo es importante, pero bueno, aquí nos dan un dato. El propietario encuestó a 100 clientes. Este no es el tamaño de la población. Él encuestó a 100 personas, ¿verdad? Esto sigue siendo una muestra. O sea, los 100 clientes es el tamaño, es como decir n pequeña, ¿verdad? N minúscula. Y encontró que 80 pagaban directamente en la estación. En este tipo de problemas de las proporciones, pues siempre me van a dar esos dos valores, que a veces un error frecuente que se comete en este tipo de problemas es considerar o pensar que este es el tamaño de la muestra, que este es el tamaño de la población, este es el tamaño de la muestra. Y no, como es un problema de proporciones, nos tienen que decir total de casos, casos favorables. Que el total de casos aquí es una muestra, 100. De esos 100, 80 pagaban directamente en la estación despachadora de gasolina. Bueno, la pregunta A dice: estime el valor de la proporción poblacional, calcule el error estándar de la proporción, determine un intervalo de confianza del 99% para la proporción poblacional e interprete los resultados. Bueno, con respecto a la pregunta A, dice: estime el valor de la proporción poblacional. Bueno, el valor de la proporción poblacional, el mejor estimador, pues va a ser la proporción muestral, que sería 80 dividido entre 100, que es lo que estoy haciendo aquí, que sería 0,8. En el B, dice: calcule el error estándar de la proporción. El error estándar de la proporción es este. ¿Okay? Que sería la raíz cuadrada de 0,8 por 0,20 dividido entre n. Otra vez, ¿verdad? Ese n es la muestra, que en este caso serían 100.
Y la respuesta sería la raíz cuadrada de 0,8 por 0,2 dividido entre 100. Eso da 0,04. Y la pregunta C dice, determina un intervalo de confianza del 99%. Bueno, el intervalo sería P más menos Z por la raíz de P, 1 menos P, dividido entre N. ¿Okay? Bueno, ya tenemos P sería 0,8, más menos Z, que ya hemos hecho varios ejercicios con un nivel de confianza del 99%, sería un 2,58. Y P por 1 menos P entre N, pues es 0,04. Entonces va a ser 2,58 que lo multiplica 0,04. Esto da 0,1032. Ok, ahora para terminar el intervalo le restamos a 0,8, le resto el 0,1032, perdón, y me va a dar 0,6968, que es menor o igual que P, que es menor o igual, aquí P no. Aquí también me he equivocado en los otros ejercicios, porque puse P, pero en realidad se pone pi, porque pi es la forma de notar la proporción poblacional. Ahí tengo que corregir en los demás ejercicios. Y 0,8, que le sumamos el 0,1032, 0,9032. Este sería el intervalo de confianza para la proporción con un nivel de confianza del 99%. Ok, como les decía, en la primera parte de la clase de hoy resolvimos algunos ejercicios. Ahora vamos a resolver de la lista de los ejercicios que he entregado. Y ahora voy a explicar, perdón, la elección del tamaño de muestra apropiado tanto para la media como para la proporción. Bueno, aquí escribo que el tamaño necesario de la muestra depende de 3 factores. Va a depender del nivel de confianza, del margen de error que se esté dispuesto a tolerar y también de la variabilidad de la población que se estudie. La elección del tamaño de la muestra es muy importante por 2 razones. Uno, porque si escogemos muestras muy grandes, pues obviamente eso requiere de tiempo y dinero para la empresa o para la persona o quien esté haciendo el estudio. O sea, muestras muy grandes son muy buenas porque entonces nos estaremos acercando a la verdadera media o proporción poblacional. Y caso contrario, ocurriría con muestras muy pequeñas. Por supuesto que las muestras muy pequeñas son más fáciles de conseguir, ¿verdad? O más fáciles de llegar, en teoría, dependiendo del estudio, por supuesto. El problema es que entonces el margen de error sería más grande porque la muestra es más pequeña. Entonces es como un punto de equilibrio. Existe una forma de calcular esa muestra apropiada. Bueno, aquí escribo la interacción entre estos 3 factores y el tamaño de una muestra se puede expresar en la siguiente fórmula. Este es el error. El error, si ustedes lo ven, por ejemplo, para la media, Z por S entre raíz de N es la mitad del intervalo, la mitad de un intervalo de confianza, ¿verdad? Ese es el error que se está dispuesto a tolerar. La mitad de un intervalo de confianza. Bueno, ¿cómo elijo o cómo se escoge ese tamaño de muestra apropiado? Se escoge mediante esta fórmula. Este es el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional. Vamos a hacer algunos ejemplos y después vemos de la proporción poblacional. Bueno, si yo despejo de aquí el n, ¿verdad? Me va a dar esto. Porque si yo despejo de aquí, note, paso la raíz de n a multiplicar, paso l a dividir y después elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar z por s entre raíz de n. Voy a cambiar esta z porque en realidad no he usado esa z. He usado la z que es más grande. Perdón, que es cursiva. Esa z. Bueno, n es el tamaño de la muestra, z es el mismo valor normal estándar que hemos venido utilizando, ¿verdad? Que se encuentra en la tabla. S es la estimación de la desviación estándar y E, por supuesto, que es el error que usted o que una persona o que la empresa está dispuesta a tolerar. Vamos a hacer este ejemplo que es sobre elección del tamaño de la muestra apropiado para la media poblacional. Dice, un estudiante de administración pública quiere determinar el ingreso medio mensual de los miembros del Consejo Ciudadano de una ciudad grande.
El error, eso es importante, el error al estimar la media debe ser inferior a $100, con un nivel de confianza del 95%. Recuerden que hay alguna serie de datos que ocupamos. Ocupamos el nivel de confianza, la desviación estándar muestral o poblacional. Si no tenemos la poblacional, usamos la muestral y el error. Aquí ya nos dieron el error y nos dieron el nivel de confianza para calcular Z. El estudiante encontró un informe en el que se estimó que la desviación estándar era de 1000. Entonces vamos a subrayar ese 1000 porque ese 1000 sería S. La pregunta es, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Si el estudiante, ok, eso es una pregunta. La otra sería, si el estudiante aumenta el nivel de confianza a 99, ¿en cuánto debe aumentar el tamaño de la muestra? Vamos a poner aquí el signo de pregunta, que no lo tiene. Okay. Entonces vamos a hacer la primera. Bueno, aquí tenemos la fórmula es n es igual a z por s dividido entre la raíz de n y lo elevamos al cuadrado. Esa es la fórmula. Y en realidad pues ya tenemos todos los datos, porque, bueno, el problema nos da todos los datos. Entonces, ¿quién sería n? N sería z. Vamos a ir a buscar quién es el valor de z para 0,95 en la tabla de z. Recuerden que el 5% se distribuye en las dos colas, entonces quedan 2,5 y 2,5. Si a 2,5 le sumo 95, tendría el 0,97. Ese es el que tengo que ir a buscar a la tabla de z. El 0,97,5, que es este. Ya viene marcado. Es el 1,96. Viene marcado en la tabla porque es un nivel de confianza muy frecuente. 0,975 es 1,96. Entonces sería 1,96 que multiplica S, pero ya sabemos que S es 1000. Y lo dividimos entre el error. El error que está permitido en este ejercicio dice que el error al estimar la media debe ser inferior a 100. Y lo elevamos al cuadrado. Ok, entonces lo hacemos en la calculadora. Sería 1,96 por 1000 dividido entre 100. Y lo elevamos todo al cuadrado. Y eso da 384,16. Aquí hay algo importante. Y es que, bueno, no podemos hablar de una muestra de 384,16 personas. Entonces, en este tipo de ejercicio, cuando no da exacto, que generalmente no da exacto, entonces nosotros vamos a redondear hacia arriba. O sea que la respuesta sería el tamaño de la muestra debe ser de 385. ¿Eso por qué? Porque si lo dejamos en 384, pues no va a cumplir todas las especificaciones. Con 385 cumple y un poquito más. Por eso se redondea hacia arriba. Aquí tengo un error. A pesar de que lo hice, digamos, de diferente aquí, raíz de n no es raíz de n, es e. Aquí es e, que igual lo puse aquí 100, ¿verdad? El error sí era 100. Este cálculo es correcto y este también. Fue que aquí puse raíz de n, pues no, nada que ver. El tamaño de la muestra sí debe ser 385. Y ahorita quiero que me la arregle. La otra pregunta es, ¿en cuánto debe aumentar el tamaño de la muestra si en lugar de un 95% de confianza se aumenta a 99? Entonces, n pues va a ser, en lugar de 1,96 tenemos que ir a buscar el de 99. Pero bueno, ya lo hemos hecho también y el de 99 es 2,58. Ya son valores que hemos buscado varias veces. Entonces sería 2,58 por S, que sigue siendo 1000, dividido entre el error permitido, que es 100 al cuadrado. Esto va a dar 2,58 por 1000 dividido entre 100.
y lo elevamos al cuadrado. Esto da 665,64. Vamos a ponerle aquí aproximado, aunque en realidad es el valor que es, entonces mejor pongamos la respuesta. Aquí me equivoqué porque cuando aumenta el nivel de confianza, disminuye el tamaño de la muestra. Y aquí puse en cuánto debe aumentar, ¿verdad? Y bueno, no, perdón, sí está bien, por supuesto que va a aumentar, perdón. Vea que un nivel de confianza del 99% pasó de tener 384 a 666. Entonces se debe aumentar en 666 menos 385. Se debe aumentar en 285 personas. Solo porque se quiso un nivel de confianza superior. 4 puntos porcentuales superior hace que se tengan que aumentar en 281 personas la muestra. En este otro ejemplo dice, se desea estimar el ingreso medio por familia en una zona rural mediante la realización de un estudio muestral. En un estudio piloto realizado en 10 familias, la desviación estándar fue de 500. Vamos a poner ese dato que es importante. Si se desea, que se use el nivel de confianza del 95%. El error máximo de estimación debe ser de $100. ¿Cuántas familias deberán entrevistarse? Bueno, este dato aquí que dice 10 familias, pues no se utiliza porque en realidad lo que hace referencia es el estudio piloto. Si este ejercicio hubiese dicho en un estudio piloto, la desviación estándar de la muestra fue de 500, pues da lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿quién sería N? Vamos a poner aquí solución. N sería Z. Para un nivel de confianza al 95%, el valor de Z, que lo tenemos que buscar en la tabla, es el que siempre viene marcado, 0,975, es de 1,96. por S, que es 500, dividido entre E. E, el error es 100. Aquí está, el error permitido es 100. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces va a ser 1,96 por 500 dividido entre 100. Eso, y al cuadrado da, de momento porque no lo hice bien, 1,96 por 500 dividido entre 100. Y lo elevamos al cuadrado. Eso da 96,04. Bueno, como les decía antes, pues el resultado no es 96, sino que se redondea hacia arriba. Entonces la respuesta sería, se deben entrevistar a 97 familias. Esa será la respuesta. Ahora voy a explicar, cómo calcular el tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional. La fórmula es esta, es n es igual a p por 1 menos p por z entre e al cuadrado, donde n es el tamaño de la muestra, z es el valor de z que venimos usando, que otra vez aquí puse un z normal y el que hemos usado es este. P es la estimación de la proporción poblacional y E pues es el error permitido. Aquí hay una nota que es importante mencionarla que dice que si se cuenta con un valor estimado para la proporción poblacional de algún estudio piloto o de alguna otra fuente, pues se puede usar. Digamos, como en el ejemplo anterior, que en un estudio piloto se encontró la desviación estándar. Si en un estudio piloto o en otra fuente se dice cuál es el estimado para la proporción poblacional, se usa. Si el problema o el ejercicio no lo menciona, entonces se va a utilizar a P igual a 0,5. Eso es importante. Si no me dan el valor de P, uso P igual a 0,5. ¿Por qué?
porque P por 1 menos P tomaría el valor más grande para P igual a 0,5. Lo que se quiere decir es esto. Si P es igual a 0,5, entonces P por 1 menos P daría 0,5 por 0,5, que sería 0,25, ¿verdad? Si yo tomo cualquier otro valor de P, qué sé yo, P igual a 0,3, entonces 0,3 por 0,7 da 0,21, es menor. Entonces lo que se va a hacer es siempre tomar el 0,5, que va a ser el valor más grande que va a tomar P por 1 menos P. Eso también, por supuesto, que va a hacer que el tamaño de la muestra pues se haga más grande, ¿verdad? Vamos a resolver un ejemplo para explicar cómo se encuentra el tamaño de la muestra para la proporción poblacional. Dice el ejemplo, en un determinado estudio se quiere estimar la proporción de ciudades que tienen recolectores de basura privados. Se quiere que la estimación esté dentro del 0,01. Esto es importante, recuerde que ahora es para proporciones. Mira, no copié la fórmula, voy a copiar la fórmula para usarla abajo. Vamos a poner aquí. El error permitido dice que tiene que estar dentro de 0,01 de la proporción poblacional. El nivel de confianza es 0,90, que creo que no hemos hecho ninguno, bueno, no sé, igual a 0,9. Y no se cuenta con una estimación. Vean que aquí dice lo que acabo de decir, no se cuenta con una estimación de la proporción poblacional. Si no se cuenta con una estimación de la proporción poblacional, vamos a utilizar a P igual a 0,5. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? El tamaño sería N es igual a P, que sería 0,5 por 0,5, ¿verdad? Que el 0,5 es P, el 1 menos P también sería 0,5. El valor de Z, que lo vamos a ir a buscar. Si Z es 90, tengo que buscar un valor de Z de 95, ¿verdad? 0,95, porque el 10% se divide en las dos colas. Entonces vamos a ir a buscar el 0,95, que aquí ya lo tengo marcado. El 0,95 sería el 1,64. Ya lo habíamos utilizado, 1,64, que divide al error. El error es 0,1. Y lo elevamos al cuadrado. Vamos a ver cuánto da esto. 0,5 por 0,5 por 1,64 dividido entre 0,1 al cuadrado da 67,24. Igual que antes, la respuesta sería el tamaño de la muestra debe ser de 68. Como les dije antes, hay que aproximarlo al número superior. Aquí es 67,24, entonces el tamaño de la muestra sería 68. Esta sería la respuesta de este ejercicio. En este segundo ejemplo, dice, se desea realizar un estudio para determinar la proporción de la fuerza laboral que tiene 2 o más empleos. Se quiere un nivel de confianza del 95%, vamos a marcar aquí, y que la proporción estimada no se aleje más del 2%. Esto es lo que aquí hay que tener cuidado, porque aquí dice 2%, pero cuando lo vamos a poner en la fórmula, tenemos que escribir el 0,02%. ¿Ok? En un estudio piloto se encontró que 5 de los 50 entrevistados tenían más de 2 empleos. ¿Cuántas personas, voy a poner aquí tilde, cuántas personas de la fuerza laboral deberán entrevistarse para satisfacer los requerimientos? Bueno, en este ejemplo sí nos dan P. Voy a copiar la fórmula otra vez. En el pasado no nos daban P, entonces yo tenía que utilizar el 0,05. Aquí sí no lo dan.
Y la solución, bueno, la fórmula sería NP. ¿Quién sería P? Bueno, aquí me dicen, en un estudio piloto se encontró que 5 de los 50. Entonces P es 5 de 50. Y 5 de 50 representa el 10%, ¿verdad? Que es 0,1. Entonces P sería 0,1 por 0,9 que multiplica Z. Bueno, dice que el nivel de confianza es de 95, entonces tengo que ir a buscar el 0,975, que es el que está siempre resaltado. 0,975 es el 1,96. Entonces sería 1,96 dividido entre el error. El error permitido aquí es del 2%, o sea, 0,02. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces sería 0,1 por 0,9 por la raíz de 1,96 dividido entre 0,02 al cuadrado. Esto da 864,36. Bueno, la respuesta sería, se deben entrevistar a 865 personas. Recuerden que siempre hay que redondear uno hacia arriba. Entonces vean que, bueno, de hecho aquí terminamos ya lo que son intervalos de confianza y el tamaño de la muestra apropiado para proporciones y muestras en intervalos de confianza. Bueno, que para realizar o para hacer un intervalo de confianza de la media, por ejemplo, siempre se va a hacer de esta forma. Ahora está cuando es para media. Media más o menos Z por S entre raíz de n. Esa es la información que siempre nos van a dar. Siempre nos van a dar una media, un nivel de significancia, la desviación estándar y n. Cuando nos dan el tamaño de la población, entonces consideramos utilizar el factor de corrección, que sería n menos n dividido entre n menos 1. Y el factor de corrección se utiliza cuando n menos dividido entre n es mayor o igual que 0,05. Dámosle mayor más bien, mayor a 0,05. Cuando es mayor o igual a 0,05 se utiliza. Entonces, cuando usted lee un problema, usted tiene que ir a buscar esta información, la media, el nivel de confianza, recordando que el nivel de confianza, las colas, el restante, qué sé yo, 90%, el restante 10, se dividen en dos colas. Y para proporciones, sería esto. Z por la raíz de P por 1 menos P dividido entre N. De igual forma, se considera el factor por corrección. Lo estoy poniendo pensando en que se utiliza. Si no se utiliza, por supuesto que usted no lo escribe, ¿verdad? Sí, siempre tiene que aparecer el cálculo para saber si se utiliza o no. Y bueno, para determinar el tamaño de la muestra, pues también tenemos diferentes formulitas. Esta es la fórmula, voy a copiarla aquí, esta es la fórmula para el tamaño de la muestra de la media poblacional. Vamos a ponerla aquí. Y esta es la fórmula para el tamaño de la muestra para proporciones. Igual siempre nos van a dar, nos van a dar el nivel de confianza, la desviación estándar, ya sea de la población o de un estudio, y nos van a dar el error. Aquí también nos van a dar quién es P, y si no nos dan quién es P, recuerden que usted debe utilizar, tiene que sustituir a P por 0,05, por 0,5. Nos van a dar el nivel de confianza y el error permitido. Por último, recordarles que cuando usted calcula el valor de n, tiene que redondear y redondear hacia arriba. O sea que si daba 360,1, lo redondeamos a 361.